encontrarnos en TVC Noticias. Qué bueno saber que están ahí, es nuestra primera emisión. Un abrazo grande, María Mercedes, buen día. Buenos días, Robert, amigos, el gusto siempre de saber que nos acompañan a través de esta pantalla. Buenos días. Un abrazo lleno de energía, el porqué es día jueves, así que pongamos la mejor actitud y predisposición. Como siempre digo, usted ya está por salir, haga, respire, vaya, el tráfico y está movidito en la ciudad hoy día. Está bastante movido, qué en realidad bueno, hay congestión vehicular, así que planifique sus actividades, salga con tiempo, vea si hay otras rutas alternas que puede utilizar para que pueda llegar a su lugar de destino muy bien. ¿Sabe por qué digo eso? Es bueno, porque la reactivación que necesitamos para todos los comercios, emprendedores, servicios necesitan reactivarse. Hay que seguirse con las seguridades del caso. Yo les venía diciendo desde una semana, hay que aprender a vivir con esta anormalidad. Así es, nos iremos acostumbrando, también apoyando el trabajo de las autoridades correspondientes. Un fuerte dispositivo de seguridad, así fuerte. De esa manera llegó al aeropuerto de Quito el deportado desde Panamá, Salcedo. Tenemos informe. En medio de un fuerte dispositivo de seguridad llegó al aeropuerto de Quito deportado desde Panamá Daniel Salcedo, Robert. Es uno de los implicados, hay que recordar, del famoso caso Metástasis. Además, él tenía difusión roja de la Interpol. Al procesado se le dieron los derechos al pisar el suelo del Ecuador y se presume, pues, que abandonó el país, no sabemos de qué forma. De manera irregular. En medio de un fuerte contingente policial. Así llegó Daniel Salcedo Bonilla al aeropuerto de Tababela en Quito. Fue deportado desde Panamá a las 18:20. Hizo escala en Medellín para finalmente pisar territorio ecuatoriano a las 11 de la noche. Se le respetará su integridad física, psíquica y moral en todo momento. ¿Está comprendido? ¿Existe algún incomprendido? No, perfecto. Gracias. Según la policía, Salcedo abandonó el Ecuador en diciembre. Estuvo en Colombia para finalmente llegar a Centroamérica. Un operativo en carretera permitió su detención en el sector de Curundú cuando estaba conduciendo. Se había trasladado desde Colombia hacia la ciudad de Panamá, específicamente el 29 de diciembre. No registra ningún tipo de movimiento migratorio de salida acá del Ecuador. Eso nos hace presumir que efectivamente pasó por algún sitio en el cual no se tiene el control migratorio. El general de investigaciones, Freddy Zarzosa, dijo que su núcleo familiar más cercano también abandonó el país con dirección a Chile. Específicamente su esposa, su ex esposa y los 2 hijos. Habían salido desde la ciudad de Guayaquil el 31 de diciembre con destino final a Chile. Un video viralizado a través de las redes sociales fue una de las piezas claves donde se veía a Daniel Salcedo comiendo en un restaurante de Panamá. Junto a él también fue deportado Álvaro Ponce. Sobre el ex director del Hospital del Guasmo pesa una investigación. Específicamente por un caso de peculado suscitado en la subzona Guayas, del mismo que también va a ser trasladado hasta la ciudad de Guayaquil para ponerlos a órdenes de la autoridad competente. Salcedo es uno de los 39 implicados del caso Metástasis, corrupción en el sistema de justicia vinculada al narcotráfico. Hace algunos días fue sentenciado a 13 años de prisión por lavado de activo. Al cierre de esta edición, conocimos que fue trasladado a la cárcel 4. Informó Marilyn Jaramillo. Y directamente a la cárcel 4, ya está el centro de información. Priscila Cadena nos tiene detalles. Adelante, Priscila. Gracias, compañeros, amigos, muy buenos días. 7:00 a.m, en efecto, ya se encuentra justamente en la cárcel 4 de Quito, recluido Daniel Salcedo. Cabe destacar que el día de ayer fue deportado desde Panamá y obviamente pues fue trasladado hasta el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito con un fuerte resguardo policial. Lo que ustedes ven en las imágenes es el operativo de seguridad en los exteriores de la cárcel 4. Estamos al norte de la capital, en el sector de El Condado. Cabe mencionar también que Daniel Salcedo precisamente pues es una de las partes claves de este caso Metástasis. Además también enfrenta una condena de 13 años por lavado de activos. De inmediato conversamos con el capitán Danilo López, oficial operativo del distrito La Delicia. Capitán, muy buenos días. ¿Cuál es el contingente que ustedes tienen a esta hora de la mañana, sobre todo el dispositivo de seguridad? Muy buenos días. Sí, efectivamente,
Nosotros como Policía Nacional estamos coordinando un trabajo operativo aquí con Fuerzas Armadas. Nuestro contingente policial se encuentra desplegado en todo el distrito y específicamente en esta área por la cárcel 4. Nos hemos percatado de aquellas unidades incluso especiales de la Policía Nacional que se han dado cita hasta este punto de la capital, tomando en cuenta también que Quito ha sido pues un blanco fácil de los atentados en las últimas semanas y nos encontramos en estado de excepción. Sí, efectivamente, nuestras unidades especiales investigativas cumplen con su trabajo dentro de Quito y dentro de otras provincias, realizando labores de inteligencia que permiten detectar las amenazas existentes antes de que se suscite cualquier hecho. Al ingreso igualmente para la cárcel 4 se realiza una requisa a quienes pues visitan este lugar. Efectivamente existen los protocolos de seguridad que están a cargo de las diferentes instituciones enmarcados dentro de los derechos humanos y todo lo que tiene que ver en relación a la protección de la instalación. Gracias al capitán Danilo López, oficial del operativo Distrito La Delicia, por esa información. Lo que vemos en las imágenes es el dispositivo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional en los exteriores de la cárcel 4, donde ya debe cumplir prisión preventiva por el caso Metástasis Daniel Salcedo. Recordemos que también forma parte de una lista de personas, en total 39, que incluye el expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, involucrados en este caso denominado Metástasis, que se investiga un presunto entramado de corrupción en el sistema judicial, carcelario y policial. Es el ambiente a esta hora de la mañana en los exteriores de la cárcel 4 de la capital. Como vemos en las imágenes, incluso pues ya se encuentran haciendo algún tipo de pericias en esta zona. También hay vehículos de la Policía Nacional, incluso también las unidades especiales. Nos hemos percatado que han hecho su ingreso y también la salida desde la cárcel 4, realizando algún tipo de operativo y control, precisamente porque se encuentra recluido desde esta madrugada Daniel Salcedo, que llegó el día de ayer a nuestro país con un fuerte resguardo policial y posteriormente ya trasladado hasta la cárcel 4 de Quito. Estamos en el norte de la ciudad, en el sector de El Condado. Así transcurre esta mañana, ya con la detención de Daniel Salcedo, que también es parte del caso Metástasis, y también enfrenta una condena de 13 años por lavado de activos. Es la información que tenemos hasta el momento. Seguimos con ustedes en estudios. Muy buenos días. Gracias, Priscila Cadenas. Y la situación en este punto donde ha llegado pues uno de los implicados en el caso Metástasis. 7:04. Es uno de los 39 procesados por el presunto delito de delincuencia organizada dentro del caso Metástasis. La justicia lo ha perseguido por varios años. Entró y salió de la cárcel ecuatoriana. Ahora se encuentra en medio de una extensa investigación. Le contamos a continuación quién es Daniel Salcedo Bonilla. La justicia ecuatoriana lo ha perseguido por varios años. Ha sido convicto en algunas ocasiones y aunque gracias a recursos legales ha salido en libertad de la cárcel, parece que siempre tiene ganas de volver. Daniel Salcedo Bonilla acumuló 5 sentencias judiciales por delincuencia organizada, peculado, fraude procesal, lavado de activos y por el ingreso de artículos prohibidos a una cárcel. Pero solo 2 siguen en pie. Su nombre empezó a ser reconocido en 2020, cuando fue relacionado a la investigación penal a proveedores y directivos de hospitales públicos en plena pandemia de COVID-19, o cuando intentó huir del país en una avioneta que posteriormente se accidentó en Tumbes, en Perú, justo en la frontera con Ecuador. Desde entonces se ha convertido en un polémico personaje en la justicia de nuestro país. Pese a que había sido sentenciado hasta por más de 13 años por peculado, Salcedo logró ser libre. ¿Cómo lo hizo? El objetivo de este hombre nunca fue quedarse en la cárcel. Eso está claro. En 2022, un juez de Manabí ordenó la excarcelación de Salcedo por la caducidad de la prisión preventiva de todos sus procesos penales que enfrentaba. Pero llegó 2024 y volvió a ser nuevamente procesado, esta vez en el famoso caso Metástasis, con 38 personas más. Salcedo estaba prófugo de la justicia hasta este 16 de enero de 2024, cuando a través de una notificación roja de la Interpol lograron dar con su paradero en Panamá. Se espera que Salcedo continúe con su proceso en la investigación de una extensa red de delincuencia organizada, informó
Mía Sabeli Carrera. Bueno, la situación de las cárceles, miremos, militares y policías pues ingresaron al Centro de Privación de Libertad Regional 8 en Guayaquil en horas de la mañana. Vamos directamente en ese punto a Guayaquil, le tenemos a Jorge Salazar. Jorge, buenos días, coméntanos un poco situación, las novedades. Buenos días con todos. Cientos de elementos de Fuerzas Armadas y Policía Nacional han ingresado al Centro de Privación de Libertad Regional 8 en las periferias de Guayaquil a partir de las 5 de la mañana de este jueves. Importante recordar que hasta el momento no se cuenta con una versión oficial o algún comunicado por parte de Policía Nacional, Fiscalía o el SNAI respecto a esta nueva incursión por parte de la Fuerza Pública del Orden. Se presume que se trataría de un operativo de control a través del cual pues los uniformados buscan incautar armas de fuego, municiones, explosivos y también sustancias prohibidas como drogas. Aunque también se menciona de forma extraoficial que se trata de allanamientos en los calabozos en busca de información relacionada al crimen, al asesinato del fiscal César Suárez, hecho registrado pasado el mediodía de ayer miércoles en la avenida del Bombero, altura de la Ciudadela Los Ceibos, en el oeste de Guayaquil. Sobre este caso, importante indicar que el comandante general de la Policía Nacional, general César Zapata, dio a conocer que hace poco la policía logró detener a 2 supuestos involucrados en el asesinato del fiscal César Suárez. Durante estas capturas, durante estas intervenciones, también se incautó un fusil, 2 pistolas, municiones y asimismo vestimenta de diferentes empresas, entre ellas también pues de una institución de tránsito de acá de Guayaquil, que supuestamente habían utilizado esta vestimenta para cometer el crimen, y asimismo se ha dado con los 2 vehículos que aparentemente participaron en esta muerte violenta. Acá en este lugar, más temprano, se estaba dando el sobrevuelo del aeropolicial y asimismo la utilización de drones para desde arriba poder neutralizar cualquier reacción por parte de los PPL. No se han registrado enfrentamientos, tampoco pues se han escuchado explosivos ni alerta de algún motín o revuelta. Solamente lo que hemos podido registrar hasta el momento es el ingreso de Fuerzas Armadas, Policía Nacional, y también han llegado hasta este lugar más de 10 tanquetas y los elementos de diferentes unidades tácticas de Policía Nacional, y estamos pendientes de lo que puede ocurrir acá dentro de esta cárcel ubicada en las periferias de Guayaquil. Me despido. Buenos días con todos. Gracias, Jorge. Sí, llama la atención. Estaremos todos atentos de lo que vaya a suceder, esta acción e incursión militar con una fuerte dotación. Ya sabremos el porqué y ya darán la declaración las respectivas autoridades. Continuamos revisando las noticias. El fiscal César Suárez fue asesinado la tarde de este miércoles en la avenida del Bombero en el norte de Guayaquil. La autoridad investigaba casos de antinarcóticos, terrorismo y delincuencia organizada. Entre estos, la incursión de sujetos armados a TC Televisión y la corrupción en los hospitales. El agente fiscal César Suárez se dirigía a una unidad judicial la tarde de este miércoles 17 de enero para participar en una audiencia como parte de sus diligencias laborales, cuando su vehículo fue interceptado por los sicarios que le propinaron los disparos directo a la cabeza. En la ventana del automotor del lado del conductor se podían observar por lo menos 21 orificios de impactos de bala. Y sobre la avenida del Bombero, donde ocurrió el hecho violento, los casquillos de fusil que quedaron como evidencias del brutal ataque armado ocurrido en Guayaquil. Hasta la escena del crimen del funcionario público que integraba la Unidad Nacional Especializada en Investigaciones contra la Delincuencia Organizada Transnacional en Guayas, llegaron sus compañeros de labores,
quienes se mostraron consternados por este nuevo caso contra las autoridades que luchan para mermar el accionar de grupos armados en Ecuador. Agentes de las unidades élites de la Policía Nacional trabajaron en el lugar, recopilando evidencias y recolectando testimonios que les ayuden como parte del inicio de las indagaciones. En su cuenta ex, la Fiscalía destacó que investigarán la muerte de su compañero. Recién estamos recopilando indicios. Todos los hechos nosotros los vamos a investigar para que no queden en la impunidad, incluido nuestro compañero. Por su parte, la fiscal del Guayas, Yanina Villagómez, presenció las labores investigativas, pero evitó dar declaraciones. No reveló si César Suárez había recibido amenazas o si él tenía resguardo policial. En cambio, la fiscal general de la Nación, Diana Salazar, sí se refirió al caso. Debemos tener claro que este hecho atroz trae consigo un mensaje para el trabajo que estamos cumpliendo desde la justicia en el Ecuador. Los grupos de delincuencia organizada, los criminales, los terroristas no detendrán nuestro compromiso con la sociedad ecuatoriana. Minutos después se conoció que un vehículo fue incinerado en la ciudadela Colinas de la Alborada, también ubicada al norte de Guayaquil. Se presume que habría sido el automotor utilizado por los criminales para cometer el hecho violento. El gobierno nacional ofreció sus condolencias. A los familiares del fiscal César Suárez, la Fiscalía y la función judicial en general, rechazamos toda forma de violencia como respuesta al conflicto que vivimos. Durante su ejercicio profesional, Suárez estuvo a cargo de casos relevantes, como las investigaciones por el desfalco al Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, la de corrupción hospitalaria, donde son acusados los hermanos Noé y Daniel Salcedo, este último recientemente retenido en Panamá, dentro del caso Metástasis. Además, investigaba la incursión de terroristas a TC Televisión el pasado 9 de enero. Informó Maite Morán. Dos presuntos implicados en el asesinato del fiscal César Suárez en Guayaquil fueron detenidos en horas de la madrugada. Se lo informó el comandante de la institución, César Augusto Zapata. La autoridad señaló que las diligencias investigativas permitieron identificar a la presunta participación de los implicados en el hecho criminal. Como parte de los indicios, los uniformados decomisaron un fusil, 2 pistolas alimentadoras y 2 vehículos. Y la Fiscalía General del Estado, a través de un comunicado, señaló que la seguridad del fiscal César Suárez, que fue asesinado, estaba a cargo de las unidades policiales de cada caso que investigaba, debido a la complejidad de los procesos. Además, se indica que esta mañana el agente informó que tenía una audiencia telemática y por el cual no requería de acompañamiento de la escolta que regularmente le custodiaba. La Fiscalía puntualiza que 62 agentes fiscales que han solicitado la protección cuentan con resguardo. 12 por parte del Servicio de Inteligencia de la Policía y 50 del Sistema Nacional de Protección. La Fiscalía General del Estado abrirá una investigación por presunta difusión de información reservada al exministro del Interior del correísmo, José Serrano, a través de una publicación en X. Serrano hizo algunas revelaciones que comprometían al fiscal asesinado César Suárez, quien llevaba el caso del asalto del grupo delictivo a TC Televisión. Ante ello, José Serrano respondió en una publicación en la misma red social que siempre estará presto a colaborar con lo que la justicia le requiera. No se ha dado más detalles de esta investigación. Y en 5 años, 7 fiscales han sido asesinados en diferentes ciudades del país. Los funcionarios del Ministerio Público han sido atacados por sicarios, la mayoría al salir de audiencias o al llegar a sus domicilios. Aquí un recuento de los casos. Lo ocurrido este miércoles en Guayaquil con el asesinato del fiscal César Suárez es la muestra del nivel de violencia y el alcance que tienen las organizaciones criminales en el país, que comenzó a registrarse, por ejemplo, desde el 10 de julio de 2019, cuando el fiscal Carlos Carolis fue víctima de sicarios que lo acribillaron en la vía Daule, en la urbe porteña, y hubo una aparente calma para estos funcionarios judiciales en 2020 y 2021. Pero fue en el 2022 cuando se encendieron las alertas. El 6 de mayo se salvó de morir el fiscal de Santo Domingo de los Sáchilas, Víctor Hugo Alcíbar,
A él le balearon el carro y luego lo incendiaron el mismo vehículo. El 18 de mayo, Juan Neira, ex fiscal de Esmeraldas, fue acribillado en el centro de aquella ciudad por sujetos que lo interceptaron cerca de la gobernación. El 25 de mayo, la fiscal de Manta, Luz Marina Delgado, fue asesinada junto a su asistente cuando circulaban en un automóvil en esta ciudad portuaria de Manabí. El 15 de agosto, al fiscal Federico Estrella también le quitaron la vida cuando llegaba a su casa en Babahoyo, provincia de Los Ríos. 10 días después, es decir, el 25 de agosto, la fiscalía perdía a otro de sus funcionarios. Esta vez la víctima fue el doctor Nelson Llanes, quien laboraba en Sucumbíos. La mañana del 19 de septiembre, el fiscal Edgar Escobar fue acribillado frente al edificio de la Fiscalía Provincial en Guayaquil por jóvenes armados que lo sorprendieron cuando estaba a pocos metros de ingresar a su lugar de trabajo. El mismo día, un juez de Sucumbíos sobrevivió a un ataque a balas. Mientras que en 2023, el 1 de julio, el fiscal Leonardo Palacios murió dentro de su vehículo cuando salía de una audiencia en el Cantón Durán, provincia de Guayas. Los sicarios le dispararon por más de 40 ocasiones. El 2 de julio, la fiscal general Diana Salazar informaba al país que le habían llegado mensajes a su teléfono con videos intimidadores. El 14 de julio se registró un nuevo ataque armado, pero a la Fiscalía de Santo Domingo de los Sáchilas. En este hecho violento, una de las personas armadas fue abatida. Mientras que el 5 de octubre, el fiscal de Babahoyo, Genaro Reascos, murió al ser baleado cuando conducía en la carretera cerca de Yaguachi. Y el 2024 inicia con el crimen de César Suárez en Guayaquil, en un hecho que nuevamente golpea a esta institución, informó Charlie Pisa. Estamos ya de vuelta, gracias por estar con nosotros en esta mañana en jueves. Las máximas autoridades del Ministerio de Gobierno e Interior comparecieron ante la Comisión de Soberanía y Seguridad de la Asamblea para brindar información sobre el presupuesto, planificación y acciones emprendidas por esta cartera de Estado. ¿Cómo avanza el plan de Fénix? Enseguida lo vamos a contar. El gobierno nacional no duda de la eficiencia del Plan Fénix. De hecho, las máximas autoridades del Ministerio del Interior y de Gobierno destacaron en una comparecencia ante la Asamblea Nacional los aportes de las fuerzas del orden en la lucha contra el crimen organizado. Incluso los asambleístas de distintas tiendas políticas han reconocido que en sus ciudades, incluso en Durán, se respira tranquilidad. Los miembros de la Comisión de Seguridad de la Asamblea aseguran que los primeros resultados del Plan Fénix son optimistas para Ecuador. Que existen muchísimos operativos, más de 1.800 operativos, y han dado resultados estas tasas al menos de personas ejecutadas, fallecidas, que se han reducido al menos de la información que tenemos casi a la mitad. El viceministro de Gobierno, Esteban Torres, señaló que tras la declaratoria de guerra, el gobierno evalúa la permanencia de varias preguntas de la consulta popular. Además, no descarta incluir nuevos ejes temáticos en el plebiscito. La voluntad es que haya un grupo de preguntas que políticamente luego puedan ser propuestas a los ecuatorianos. Torres también indicó que la cooperación internacional sigue siendo una de las prioridades de Novoa para enfrentar el conflicto armado. En estas semanas hay una cooperación abierta con los Estados Unidos y con otros países. Fundamentalmente lo que hace falta es apoyo en inteligencia. Los miembros de la Comisión de Seguridad reiteraron su compromiso por impulsar leyes en coordinación con policía y Fuerzas Armadas. Informó Álvaro Terán. Y los operativos de seguridad en distintas zonas de la ciudad de Quito se están realizando. Esta vez se hacen operativos evidentemente para verificar la normativa del uso de la moto en esta ciudad. Policías y militares están en el sector del Tejar y en ese punto está Javier, nuestro don topo de la información. Adelante, Javier, te escuchamos. Robert, amigos televidentes, buenos días. Mire, tal como usted lo ha indicado, nosotros estamos en el sector de San Roque, pasando ya el túnel de San Roque en sentido sur-norte, y estamos con los señores de la Agencia Metropolitana de Tránsito, estamos con la Policía Nacional, y ellos se encuentran haciendo un operativo de control, un operativo preventivo, justamente perfilando a los señores motociclistas. ¿Por qué? Porque dice el coronel, muy buenos días, que gran porcentaje de los asaltos, robos, suceden en motocicleta, y por eso ustedes han decidido tomar este operativo por los cuernos, digamos así, las motocicletas, para ir perfilando estas personas.
Bueno, muy buenos días a toda la ciudadanía. Sí, nosotros, analizamos a través de nuestro Departamento de Operaciones y de Análisis Delictual en zonas calientes. Nosotros hemos dividido en 2 polígonos grandes que son muy críticos acá en el distrito Manuela Sáenz, que es el sector de La Marín y el polígono de San Roque y el Tejar. Y es por eso que ahora nos encontramos en un operativo de concentración dinámica, perfilando a motocicletas, a vehículos y a personas. No olvidemos que en motocicletas es donde se produce la mayor cantidad de hechos delictivos, casi el 99%, entonces por eso es que va dirigido a estos vehículos livianos a motor. Coronel, ustedes están desde las 6 de la mañana aquí. ¿Han tenido ya resultados? ¿Hay personas detenidas? No sé, ¿han decomisado algún armamento? Bueno, sí, nosotros hemos tenido algunos resultados. Tenemos armas blancas que han sido incautadas. También estamos trabajando con la Agencia Metropolitana de Control. Varios motociclistas también han sido sancionados por diferentes causas. Su licencia caducada. También hay motocicletas que luego del procedimiento y del operativo, pues ellos les ingresarán a los patios de tránsito en vista de que no están con la matrícula al día. Es decir, aquí es un trabajo conjunto, es un trabajo interinstitucional el de ustedes. Bueno, el día de hoy es un trabajo coordinado interinstitucional con Agencia Metropolitana de Tránsito, porque son quienes son encargados del tránsito y quienes nos ayudan a revisar a las motocicletas que se encuentren al día y también con licencia de conducir a sus conductores. Coronel, ¿qué pasa en los dos casos? Cuando se detiene a una persona con armas blancas y en el otro caso sería con armas de fuego. Bueno, con armas de fuego inmediatamente es la aprehensión de la persona y se pone a orden de autoridad competente. Con armas blancas sí solo se le hace un registro minucioso y se procede a retirar el arma blanca. Y posteriormente podrá irse el motociclista. Así es, el motociclista seguirá su marcha, no hay ningún problema en eso. ¿Estos operativos van a continuar durante la semana? ¿Son esporádicos? Es decir, ¿van a caerles por sorpresa de pronto estas personas que delinquen en motocicletas? Bueno, nosotros en nuestros mapas calientes lo analizamos, horas y fechas, y nosotros tenemos diferentes horarios en diferentes puntos. Estaremos en Monjas, estaremos en Amarín, estaremos en San Roque, estaremos en El Tejar, en Avenida 10 de Agosto y Bogotá, estaremos también en la parte de La Libertad, estaremos en La Colmena, en diferentes puntos nosotros estamos trabajando de acuerdo a los horarios también que nosotros manejamos, en donde se vuelven zonas calientes o puntos críticos. Coronel, me llama la atención, ustedes están trabajando ahorita en este momento acá de forma preventiva, están armados, pero también tenemos armas largas que ustedes han traído para este sector. Bueno, nosotros por el estado de excepción, firmado por el señor presidente de la República, el 110, 111 y 113, nosotros ahora estamos con toda nuestra logística necesaria operando, y es así que también para dar seguridad a los diferentes operativos se encuentra el personal técnico directivo con arma larga. Muy bien, muchísimas gracias, coronel. Catito, acompáñeme por ese lado, preguntémosle. Si bien una persona se retrasa de pronto en la motocicleta, quiere llegar pronto a su trabajo, pero estos operativos son necesarios. Preguntémosle un poco a las personas que circulan por este sector, por aquí. Mi señor, buenos días, disculpe que le moleste. ¿Qué opina usted? Bueno, a veces uno va contra el tiempo, le detienen para hacer estos operativos, pero ¿qué opina de que se hagan? La situación que estamos viviendo en el país amerita darnos el tiempo como ciudadanos y apoyar a las autoridades para que se realicen este tipo de control. Yo vengo desde el sur, vengo pasando 3 controles ahorita y me parece efectiva la acción. Pero en el caso del control policial, por ejemplo, si bien es cierto, hay veces salimos con el tiempo, pero también muchos llevamos maleteros, por ejemplo, que se revise también, ¿ya? Porque ese tipo de control no se lo está haciendo, solamente documentación nomás. Es decir, hay que revisar toda la moto. Revisar todo también. Muy bien. Revisar, por ejemplo, maleteros. Muy bien, muchísimas gracias. Robert, amigos televidentes, miren, es la situación que se vive acá en este sector, en la capital de la República. Estamos en el centro histórico de Quito, estamos en un barrio tradicional, estamos en San Roque, justamente en el túnel de San Roque, llegando hacia el túnel de San Juan también. Y los motociclistas, como escuchamos al señor, apoyan esta situación, apoyan que se les revise los documentos, apoyan que se les revise la motocicleta, y porque dicen, con la situación que estamos viviendo es mejor el control y la prevención, y de pronto si es que hay alguna persona con armas blancas o armas de fuego, se ha detenido de una vez. Mire, con esta situación, mire cómo les revisan, precisamente hasta en la mochila les revisan los señores policías para ver que no tengan ningún tipo de arma de fuego, y con eso se puede tener seguridad de las personas. Con esta información
Regresamos con ustedes, nosotros seguimos por ese sector. Buenos días. Eso da tranquilidad, Javier. Gracias a Javier. En ese punto de la ciudad de San Roque se hacen, y a lo largo, como escuchamos, de varios puntos en el sur de Quito que ha venido realizando controles, y también la acotación que hace este ciudadano, que se revise también la cajuela o que se revisen la maletera que tienen las motocicletas. Enhorabuena, mientras más controles en este momento tengamos, más seguridad ciudadana. 7:27. Pese a la serie de cuestionamientos al contenido de algunas preguntas enviadas a la Corte Constitucional en primera instancia por el presidente de la República, Daniel Noboa, para la consulta popular, el jefe de Estado se ratificó en su mayoría. De esta forma, contestó al plazo interpuesto por la jueza Teresa Núquez. El retiro de las primeras 11 preguntas para consulta popular, enviadas a la Corte Constitucional por el presidente Daniel Noboa, es lo más loable para el constitucionalista Ismael Quintana. Aún más, cuando la jueza Teresa Núquez dio el plazo de 24 horas al jefe de Estado para que informe si persiste en el análisis de constitucionalidad de las mismas. ¿O no? Evidentemente, en los procesos de control de constitucionalidad, el juez que sustancia la causa puede emitir ciertas disposiciones a los distintos interventores en el proceso, para efectos de que esa documentación se incorpore al proceso y sobre la base de eso continuar con la sustanciación del caso. Pero en mi experiencia, jamás he visto que un juez de Corte Constitucional le diga a un peticionario, digamos en este caso al presidente de la República, si va o no a mantener la petición. Quintana destaca que entre líneas la magistrada envió un mensaje sutil al primer mandatario. Retire ese pliego porque ahí hay preguntas que no van, en su mayoría, por no decirle todas, no van a pasar el dictamen de la Corte Constitucional. Retire eso, replantee sus preguntas, si es que quiere insistir en esos temas. Jaime Santos, ex juez de la Corte Provincial de Pichincha, argumenta que desde un inicio la idea estuvo mal planteada. Enviar un paquete de preguntas, aquellas que tengan estrictamente un contenido constitucional, porque hay otras que son de tratamiento de mera legalidad. ¿Qué es lo que está pasando al momento? Al momento, por lo tanto, esas deben ser tratadas por la Asamblea Nacional, como por ejemplo la extinción de dominio. Además que ya hay un trámite en la Asamblea Nacional. Y al contrario, se estarían dejando afuera temas urgentes. Desaparecer el Consejo de la Judicatura o purgarlo o ver un mecanismo para que sus miembros sean elegidos de mejor forma. Para mí debería desaparecer. Sabemos que antes había una comisión de disciplina en la Corte Suprema de Justicia y funcionaba perfectamente para sancionar aquellos actos irregulares. Ahora, ¿qué tenemos? Un elefante blanco que no ha servido para nada. También a la fila está el análisis del segundo paquete de preguntas, informó Héctor Romero. El presidente de la República, Daniel Noboa, decidió que la pregunta sobre casinos quede fuera de la consulta popular. Las otras 10 preguntas enviadas en el primer bloque se mantienen. El presidente de la República, Daniel Noboa, deja fuera la posibilidad del funcionamiento de los casinos o negocios en relación a los juegos de azar en el Ecuador, al retirar la pregunta número 11 de la consulta popular, argumentando lo siguiente. En función del contexto actual que vive el Ecuador, me permito no insistir en mi petición original, exclusivamente de la pregunta 11, por considerar que el debate ciudadano relacionado a esta temática no es oportuno en estos momentos. Sobre las otras 10 preguntas del primer bloque se ratifica, y estas son: la primera, propone que las Fuerzas Armadas inicien acciones para prevenir y erradicar las actividades de las organizaciones criminales. Sobre esto se argumenta la necesidad de optar por medidas estructurales y que no se dependa del estado de excepción. Sobre la pregunta número 2, que propone que las Fuerzas Armadas realicen el control de armas en las rutas a las prisiones, se argumenta que aunque la Asamblea tramita la ley de armas, sus resultados aún son inciertos. Sobre la pregunta 3, 4, 5 y 6, que plantean reformas al Código Orgánico Integral Penal, se señala que si bien actualmente se tramita en el Parlamento cambios al COIP, se requiere de voluntad popular. Sobre la pregunta 7 y 9, sobre el destino de las armas incautadas y la ley de extinción de dominio, se indica que si bien el Ejecutivo ha presentado en los últimos días leyes económicas urgentes para solventar estas materias, en el Parlamento aún es incierto su aprobación. Y se indica
que el gobierno no puede retirar consultas que son necesarias. Sobre la pregunta 8 y 10, sobre controles a funcionarios judiciales y la deportación de extranjeros, se sostiene que se requiere de un pronunciamiento ciudadano, ya que ambas temáticas no solo dependen de las acciones que realice el gobierno nacional. Informó Valeria Navarro. Y la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional inició el tratamiento de la ley orgánica para enfrentar el conflicto armado. Ministros de Estado, legisladores y hasta organizaciones de la sociedad civil comparecerán para brindar aportes en torno a este proyecto. En la Asamblea Nacional, el Ejecutivo y los legisladores están en busca de acuerdos que permitan obtener recursos y así financiar la guerra contra el crimen organizado. Este miércoles se desarrolló la primera jornada de comparecencias en el marco de la ley para enfrentar el conflicto armado, impulsada por el presidente Daniel Noboa. Vengo a pedirles que tengamos sentido de patria grande, que tengamos sentido de país. Aumentar el IVA en un 3% es lo mínimo, más allá de cualquier bancada. Es un tema que tenemos que contribuir todos los ecuatorianos. Claramente vamos a ver las alternativas y todas las propuestas están bienvenidas. La ministra del Interior, Mónica Palencia, no perdió la oportunidad para llamar la atención a los legisladores y solicitar que apoyen las medidas impulsadas por el régimen. Si nosotros no nos unimos fuertemente, perdemos territorio, perdemos soberanía y seguimos discutiendo. Me van a disculpar si vamos a aumentar el IVA por 3 meses, por 6 o por 1 año. Es lo mínimo que podemos hacer, ponernos la camiseta de ecuatorianos. Los miembros de esta comisión no recibieron con agrado el pedido de la ministra y solicitaron buscar alternativas para no meterle la mano al bolsillo de los ecuatorianos. No es la manera de venir a una comisión a querer imponer, porque nada funciona por la fuerza. Yo le observaba inclusive que ella, más por el contrario, ha hecho pronunciamientos que ha ido a pedir caridad a los grupos de poder diciendo de que colaboren, pasando el sombrero, como quien se dice, para que se pueda atender las necesidades de la policía. La Cámara de Comercio de Quito compareció durante esta jornada e indicó que aunque no se siente cómoda con los impuestos, estos son necesarios para reactivar la economía del país. No hay nada que le disguste más al empresario o al ciudadano que pagar más impuestos. Pero lo haremos y acataremos la ley siempre y cuando tenga lógica, sea recíproco. El debate de esta ley continuará en esta comisión que ya apuntó varias recomendaciones y alternativas para financiar la guerra. Sí creo yo, por ejemplo, que la banca, que ha generado 2.200 millones en utilidades en los últimos 2 años, puede pagar una contribución extraordinaria. Se han tratado temas importantes también, la necesidad de retomar la explotación dentro del ITT, que bordearía los 1.300 millones de dólares. El tema de focalización del subsidio a los combustibles es importantísimo que se la retome hoy y que se la trate con bastante seriedad. Informó Álvaro Terán. Y las clases presenciales continuarán suspendidas en todo el país hasta este día viernes 19 de enero. Así lo indicó el Ministerio de Educación. En lo que resta de la semana, los estudiantes de todo el país deberán continuar recibiendo clases en modalidad virtual. La presencialidad aún no es una opción para el gobierno, quien afronta un conflicto armado interno contra las bandas delincuenciales. Pero existió un plan de escuelas seguras que se implementó desde la administración de Guillermo Lasso. ¿Qué ha ocurrido con ello? Actualmente el plan de escuelas seguras se trabaja con el Ministerio del Interior. El gobierno actual está haciendo una articulación actualmente con nosotros para verificar cuáles son las zonas y cómo podemos trabajar con entornos comunitarios para la paz. ¿Qué significa esto? Que nosotros podamos generar más bien una estrategia en donde no solamente la escuela sea un entorno de protección, sino también la comunidad. Las zonas frágiles se ubican sobre todo en las provincias de Esmeraldas y Guayas. Retomar clases presenciales en estos lugares es algo que debe evaluarse a detalle. Necesitamos hacer primero un plan de acción para verificar cuáles son las zonas seguras para comenzar a volver paulatinamente a las unidades educativas. Para volver a las aulas se necesitan protocolos de cuidado y cómo actuar en casos de emergencia. Eso, obviamente, el ministerio nos dirá cuál es la nueva ruta para poder asegurar desde el traslado, desde que sales de tu casa, vas a la unidad educativa,
educativa y de retorno para que llegues sano y salvo nuevamente a tu hogar. La permanencia de los estudiantes también es importante. Cada vez que el Ecuador se ve obligado a optar por clases virtuales, hay estudiantes que no vuelven a las aulas. Desde la Unión Nacional de Educadores se presentó una denuncia a Fiscalía para que se investigue sobre las 36 amenazas que se dieron en clases virtuales cuando personas no autorizadas ingresaron al sistema a amenazar e intimidar a docentes y estudiantes. Informó Valeria Navarro. Presten atención, desde este día viernes 19 de enero, los estudiantes de los institutos superiores tecnológicos y conservatorios públicos en todo el territorio nacional retornarán a la presencialidad. La CENESID señaló que la medida aplica para las jornadas matutinas, vespertinas e intensivas. La modalidad nocturna va a continuar en clases virtuales hasta una nueva disposición. 7:38. Las Fuerzas Armadas solicitan a la ciudadanía que las donaciones sean de alimentos no preparados, esto para evitar intentos de envenenamiento por parte de los grupos terroristas. Además, ya se prepara un alistamiento de reserva militar. Las expresiones de agradecimiento y respeto a las Fuerzas Armadas se han hecho presente a nivel nacional desde que se declaró en el país el conflicto armado interno. Imágenes como estas de un heladero ofreciendo el fruto de su trabajo a los uniformados se han hecho virales. El Comando Conjunto agradeció el noble gesto de generosidad de la ciudadanía y la empresa privada. Sin embargo, ante el riesgo de que grupos terroristas pudieran envenenar la comida con el fin de minimizar la presencia de los uniformados y afectar al personal, las Fuerzas Armadas solicitaron que, de existir la voluntad ciudadana, no se entreguen alimentos preparados. Una de las medidas adoptadas para evitar riesgos es que el personal militar cuente con su ración de combate. Ecuador está en una guerra interna contra los grupos de delincuencia organizada y por ello prepara un plan de alistamiento de reserva militar ecuatoriana. Este proceso no constituye aún una movilización o llamado. Sin embargo, quienes integrarían la reserva son militares y tropa en servicio pasivo, excadetes que no se graduaron de oficiales, graduados de colegios y liceos militares dependientes de las Fuerzas Armadas, oficiales y voluntarios de reserva, quienes tienen más de 5 años con licencia temporal luego del servicio militar, y ciudadanos ecuatorianos idóneos para el servicio militar que no hubiesen cumplido con el servicio activo como conscriptos. La reserva se clasifica en quienes cuentan con preparación militar y quienes no, comprendidos entre 18 y 50 años de edad. Informó Valeria Navarro. El sector turístico del país se ha visto afectado por las medidas adoptadas por el gobierno en su afán de combatir contra grupos armados. Solicitan flexibilización de cara al feriado de carnaval. Las restricciones previstas dentro del estado de excepción han afectado a varios sectores del país. Uno de ellos, el turismo. Dirigentes de restaurantes, bares, discotecas y hoteles han expresado su preocupación por las pérdidas económicas. Esperan una flexibilización por parte de las autoridades, ya que en la actualidad se registra una drástica disminución de turistas y cancelación de reservas. Así lo confirma Diego Vivero, director de la Agremiación de Restaurantes de Pichincha, quien señala que la actual situación por la que atraviesan es dramática. Primero el miedo a una pandemia, luego el miedo a la delincuencia, luego el miedo a quedarnos sin luz, luego el miedo a los paros indígenas. Entonces vivimos un círculo del cual no terminamos de salir. La misma situación se vive en un importante punto turístico del país, Baños de Agua Santa. Andrés Alarcón, miembro de la Cámara de Turismo de esta zona, señala que la afluencia de visitantes se ha reducido al 20%. Ese es un porcentaje de ocupación extremadamente bajo para el que normalmente manejamos acá en Baños, pero seguimos operando. Los lugares que sí más han sufrido son los de entretenimiento nocturno, por esto del toque de queda. El primer feriado del año será el de Carnaval, previsto para el 12 y 13 de febrero. Diego Vivero
aspira a que para esos días la situación haya mejorado. El hablar ahorita incluso de carnaval no sabríamos qué decir porque no sabemos cuáles van a ser las medidas, si el gobierno va a flexibilizar, si va a focalizar o lo que sea. Y ya vemos en el sector turístico, gracias a nuestros colegas hoteleros, operadores turísticos y demás, que hay una caída de casi el 30% de las reservas. Y ya no estamos hablando solo de carnaval, estamos hablando de hasta meses como agosto. Pese a las restricciones, en Baños aspiran que los turistas lleguen sin ningún inconveniente. El feriado, ¿qué va a pasar? Las medidas del gobierno, personalmente, no veo que vayan a ir bajando. Yo creo que las medidas del gobierno se van a mantener hasta que literalmente este problema de seguridad esté realmente controlado. Días atrás, el ministro de Turismo, Nils Olsen, anunció que esa cartera de Estado se encuentra realizando el levantamiento de información a fin de que el gobierno pueda evaluar las medidas adoptadas y minimizar el impacto en la reactivación del sector turístico. Informó Miguel Ángel Bedoya.